Bendiciones, amados hermanos. Este es el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Esta clase corresponde a la semana número 6 de nuestro curso titulado Doctrinas Básicas de la Iglesia. El tema que corresponde para hoy es amartiología. ¿Qué es la amartiología? Estaremos dando a consideración cuáles son, cuál es la condición del ser humano de la caída. Es una anatomía teológica de la caída del ser humano, es decir, el pecado. Es el estudio del pecado. Veamos la ontología del pecado, es decir, la naturaleza misma del pecado. Esta palabra pecado viene del griego amartía. En el contexto griego significaba un arquero cuando tiraba a un blanco y no daba con su arco, con su flecha en el blanco. A eso se le llamaba amartía o errar el blanco. Pero en el contexto bíblico es no alcanzar el estándar de la justicia divina. Cuando una persona desobedece, o comete pecado, no está alcanzando el estándar, el punto blanco de la justicia divina. Más que una palabra que a veces se ha hecho tan liviano esa palabra pecado, es un error. Lo comparan como eh, una pequeña equivocación. Pero la palabra en el hebreo pesha hace notar que pecado es una rebelión deliberada, no es un error de cálculo, no di en el blanco, es más bien un desafío frontal a la autoridad. Hoy día estamos viendo cómo muchas personas delincuentes se enfrentan a la misma autoridad. Entonces, eso es en sí básicamente lo que es el pecado. Es una confrontación directa contra aquel que tiene la autoridad suprema y absoluta. Si vemos así el pecado, entonces tendremos más conciencia de lo que implicaría el pecado en nuestra vida como cristianos. El pecado es la pretensión del hombre en ser autónomo, es decir, intenta ser él su propia ley, no depender o no sujetarse a la ley de Dios. ¿Cuál es la condición? Cuando una persona comete pecado, se hace una ruptura o se rompe cuatro áreas bien importantes. Veamos el área teológica. Se rompe la relación con Dios, se fractura, se quiebra la relación con Dios. Se ve esto allá cuando Adán y Eva se esconden, cuando cometen pecado. Entonces, el hombre, el ser humano, al pecar, rompe una relación con Dios, rompe cualquier conexión con el Creador. Por eso es inaceptable que muchas personas dicen, oh Diosito mío, y yo le oro a Dios cuando están viviendo en el pecado. Y el pecado es una revelación, una rebelión frontal contra el Creador. ¿Cómo el hombre puede tener una conexión con Dios y viviendo en pecado? Es imposible. No puede haber una conexión, relación con el Creador cuando tú permaneces en pecado. Así que esta es la primera alienación, la teológica. La segunda, la psicológica. ¿Por qué? Bueno, ese es el aspecto de el consigo mismo. ¿Recuerda usted, Adán y Eva sintieron vergüenza? Tuvimos vergüenza, expresaron ellos. Porque el pecado causa vergüenza en la vida del ser humano. Debería de ser así. No es un acto para jactarnos, enorgullecernos, sino más bien el pecado es un acto de sentir vergüenza y se rompe esa relación consigo mismo. El hombre fue creado a imagen de Dios, no con sentimientos o emociones de vergüenza y miedo, pero el pecado trajo miedo, pero el pecado trajo vergüenza consigo al hombre, así que el pecado tiene una alineación psicológica.
Las personas viviendo en el pecado se afectan a sí mismos en esta área de su vida. El pecado también trae otra afectación y es la sociológica. Afecta la relación con el prójimo. El pecado ha separado familias, matrimonios, ha separado hijos e hijas, ha separado naciones. El pecado destruye la relación con Dios, consigo mismo y con el prójimo. ¿Recuerda usted a Adán y Eva? Se culparon entre sí. La mujer que me diste. Luego la mujer dijo, la serpiente. Cada quien está culpando, porque el pecado trae este nivel de responsabilidad, a echarle la culpa a otros. Esta es la alienación sociológica. El pecado afecta las relaciones sociales. Y tenemos la otra, es la alienación ecológica. El pecado afecta nuestra relación con la naturaleza. El mundo en el que vivimos fue creado en condiciones apropiadas, correctas para poder vivir, pero el hombre, por causa del pecado, ha contaminado la creación. Por eso, ¿verdad? Debemos de entender cuán grande es el efecto catastrófico del pecado en la vida del ser humano. No es un simple error, no es una simple equivocación, el pecado es una rebelión contra la autoridad suprema, Dios. El pecado es el intento del ser humano de independizarse de Dios, estableciendo su propia ley. ¿Cómo se origina el pecado? El origen del pecado debe analizarse en dos planos, cósmico y humano. El origen inmediato, en el reino espiritual. Antes de la caída del hombre, allá en el huerto del Edén, el pecado nació en el corazón de Lucifer. El texto de Ezequiel 28:15 nos da la clave. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hablando de Lucifer, hasta que salió en ti maldad. Entonces, el pecado comenzó como un acto de orgullo y un intento de usurpación del trono divino. Note usted, Isaías 14 nos hablará de esto. El versículo 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El pecado es entonces el intento de tener ese nivel de Dios. ¿Recuerda usted cuál fue qué fue lo que se le dijo a Adán y a Eva? Ese es el origen inmediato. En la historia humana, en el Edén, el pecado entró a través de la libre voluntad de Adán y Eva. No fue creado por Dios, sino que fue la privación del bien y la desobediencia voluntaria a un mandato expreso. La serpiente le dijo, Dios os ha dicho que no comáis de este huerto, porque no quiere que sean abiertos sus ojos y venga el conocimiento a ustedes, para que lleguen a ser igual que Dios. Note usted, Satanás se rebeló contra Dios para usurpar el trono de Dios. Y él, en la humanidad, con la primer pareja, también está estableciendo el mismo principio, el mismo paso a seguir, poniendo al hombre en que pretenda ser igual a Dios. Este es el origen del pecado. Inició con Lucifer. Adán y Eva cayeron presa de aquel engaño que Lucifer les hizo. El pecado no lo originó Dios. Dios no origina el pecado. Dios hace al hombre perfecto. El hombre se
vuelve imperfecto por consecuencia de tomar decisiones incorrectas. ¿Cuál es el alcance del pecado? Bueno, la Biblia no presenta el pecado como una mancha superficial, sino como una enfermedad terminal que afecta a toda la raza humana y a todas las facultades del individuo. El alcance del pecado es universal. Nadie queda excluido, dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Habla de esta manera. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Estamos expuestos y estamos en un mundo en el cual el pecado nos asedia. En Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, ahora vemos a uno de los escritores diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué manifiestan estos dos pasajes bíblicos? Manifiesta que todo el ser humano está expuesto al pecado y cometiendo pecado. Este es el alcance del pecado, es universal, porque el hombre en su acción comete pecado en rebelión contra Dios. ¿Cuál es el otro alcance del pecado? Hay una afectación, ha afectado el ser humano en su entendimiento. El pecado ha corrompido el entendimiento del ser humano, dice Efesios 4:18, que ha entenebrecido la mente, la razón. El pecado entenebrece el razonamiento del ser humano. ¿Qué más afecta el pecado? El corazón integral. Al hombre le ha afectado su corazón. Dice la Biblia en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lamentable, el pecado no solo ha afectado la mente, sino también ha afectado nuestro corazón, las emociones, donde se toman las decisiones. Entonces el pecado afecta lo profundo del corazón del ser humano. Así lo establece Jeremías. El pecado también ha afectado al ser humano integralmente su voluntad, lo ha esclavizado. Juan 8:34 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el pecado ha esclavizado al hombre al mal. Necesitamos la ayuda de Dios para ello. La tipología del pecado o las facetas de la rebelión. Diferentes formas en cómo se manifiesta el pecado. Número 1, el pecado de comisión o de hecho. ¿Cuál es ese pecado? Hacer lo que Dios ha prohibido. Primera de Juan nos dice, capítulo 3, versículo 4, de la siguiente manera. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces, el que comete pecado, una de sus facetas es el pecado de comisión o de acción. Está la ley, pero no le interesa la ley. Dios ha establecido parámetros, pero no respeta esos parámetros. Así que esta es una de las facetas del pecado, el pecado de hecho o el pecado de comisión. Hacer lo que Dios ha prohibido es la transgresión activa de la ley. Cuando nosotros transgredimos
Cuando nosotros nos rebelamos hacia la ley, entonces estamos cometiendo pecado de comisión o de hecho. Pero tenemos otro pecado, el pecado de omisión. El pecado de omisión, ¿cuál es ese? No hacer el bien que sabemos que debemos hacer. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que este es el pecado de omisión, en la que usted no quiere hacer lo correcto, no quiere hacer lo bueno. Usted no hace lo que es agradable, aceptable, apropiado, justo delante de Dios. Sabe que es lo bueno, pero no lo quiere hacer. Está cometiendo pecado. Y tenemos el otro pecado, el pecado de ignorancia. Qué interesante es esto. No exime de culpa a la persona, pero muestra la falta de diligencia en conocer la voluntad de Dios. Levíticos 5:17 nos dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Este es el pecado de ignorancia. No podemos decir, Señor, yo no sabía. No podemos justificarnos. Somos, somos demandados a conocer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. La excusa es que yo no sabía, no lo exime de la culpa. Debemos conocer y buscar la voluntad de Dios. Y tenemos el pecado deliberado, o también conocido como el pecado de soberbia. Es el pecado con mano levantada, hecho con pleno conocimiento y desafío. Es el pecado deliberado. En Números capítulo 15, versículo 30, nos dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. 4 facetas de la rebelión, del pecado. ¿En cuál de ellas usted está cayendo? ¿Está usted en el pecado de hecho? ¿Hace lo que Dios prohíbe? ¿Está usted cometiendo el pecado de omisión? ¿No hace lo que debe de hacer? ¿Está usted cometiendo el pecado de ignorancia? No hace lo que Dios quiere porque no la conoce, pero no busca conocer la voluntad de Dios. ¿O está haciendo el pecado deliberado, sabiendo que es pecado y lo sigue haciendo sin importarle las consecuencias? ¿En cuál pecado usted está cayendo? Dios nos ayude a recapacitar en estas áreas. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Este es el tema de la amartiología. Las consecuencias del pecado. Está la consecuencia teológica. ¿Cuál es esta? Es la separación. El pecado rompe la comunión con Dios, rompe la relación con Dios. Dice Isaías 59:2, note lo que dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No podemos declarar Dios mío cuando vivimos y permanecemos en el pecado. No podemos decir Dios está conmigo cuando el pecado está en nuestros corazones. El pecado nos separa, pone una división entre Dios y nosotros. Por lo tanto, debemos de tomar muy en cuenta estos aspectos. ¿Cuál es otra consecuencia? Bueno, está la consecuencia psicológica. Hay culpa y temor. Adán tuvo miedo, se escondió. El pecado produce una conciencia herida y falta de paz interna. Proverbio 28:1 nos dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Esto implica que
El que peca siempre anda escondiéndose o viendo que nadie lo vea, o en su corazón hay una carga de vergüenza o de culpa que lleva por lo que está haciendo. Entonces, consecuencias del pecado. Está la consecuencia escatológica. ¿Cuál es esta? La muerte. La pena máxima impuesta por el juez justo. A Adán se le dijo, el día que comieres ciertamente morirás. Y claro, murió. Murió el día que comió de aquel fruto prohibido, espiritualmente, separado de Dios, separado de la presencia de Dios. La muerte física es el resultado del pecado. La muerte física no era parte del diseño de Dios, pero el hombre al pecar trajo consigo mismo la muerte física. Luego tenemos la muerte espiritual como consecuencia escatológica. Es la separación actual de la vida de Dios. Dijo Efesios, ¿verdad? Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado produce muerte espiritual. Y tenemos la otra consecuencia escatológica que es la muerte segunda. ¿Cuál es esta? El castigo eterno en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 al 15. Hermano y hermana, evitemos estas consecuencias en nuestras vidas para que tengamos la promesa de Dios en su retorno de Cristo Jesús. Dios nos ama y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a estar dejando la actividad y la actividad para esta clase, actividad será haga una investigación del pecado original explicándolo en relación a Salmos 51. Vamos a dar más amplitud a este punto. Salmos 51 dice, versículo 5, dice así, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Haga una investigación de esa declaración. En pecado me concibió mi madre. ¿Nacemos con pecado? ¿Los niños nacen con pecado? Haga una investigación de este versículo sobre el tema el pecado original. Que Dios me lo bendiga y le guarde.